SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Arrancamos semana con la vista puesta en los mercados. Lo llevamos haciendo toda la madrugada por los mercados que ya han abierto en Asia y a la espera de que abran los mercados europeos a partir de las 9 de la mañana. En el análisis van a estar Cristina Monge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Elisa de la Nuez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Antón Losada. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues vamos a ello. Vamos a ello porque es lunes y después de lo que pasó el viernes con el hundimiento de los mercados de todo el mundo, estamos a la espera, como les decía, de que reabran las bolsas en Europa, pero ya nos da una primera idea de lo que está pasando o de cómo afectan los aranceles de Donald Trump a la economía mundial, lo que ha pasado esta madrugada. Desde este sábado hay una tarifa universal, ya saben, del 10% para todos los productos que entran en Estados Unidos. Es una primera tanda arancelaria que se va a reforzar el miércoles, o al menos eso está previsto, pero que ya está desplomando los valores en los mercados que han abierto hasta ahora, que son los mercados asiáticos. Jordi Fàbrega, hola de nuevo. Hola, buenos días. Jordi, en menos de media hora vamos a recoger también qué pasa con la bolsa española, cómo se comportan los valores europeos, pero Asia, que es el continente más castigado de momento por la nueva política comercial de Estados Unidos, ha llegado a marcar esta noche caídas por encima del 10%. Sí, más del 10% es lo que ha caído, por ejemplo, la bolsa de Hong Kong, un 12,2%. También el Nikkei japonés, que es el principal índice en la zona, ha rozado esa caída en algunos momentos. Al final ha terminado el día con pérdidas del 6,5%, y todos los índices asiáticos han ido por el mismo camino, con pérdidas, por ejemplo, del 9% en la bolsa de Taiwán o de casi el 7% en la de Shanghái. Lo que está pasando es que a medida que se acerca el miércoles, que es cuando entra en vigor la segunda fase de los aranceles, crece la convicción de que será difícil evitarlos, porque por mucho que se esté hablando de negociaciones, de voluntad de diálogo, lo cierto es que lo que vemos es que la guerra comercial que ha iniciado Trump está incrementándose a cada hora que pasa, con la respuesta en forma de contraaranceles por parte de los países afectados. De ahí las caídas en las bolsas asiáticas de esta madrugada y las que veremos en Europa a partir de las 9, y también las que veremos esta tarde cuando abra Wall Street. Jordi, nos estamos fijando mucho en las bolsas, evidentemente, y sobre todo por lo que ya pasó el viernes y lo que ha pasado esta madrugada, pero hay otros mercados en los que las caídas son muy considerables, y tú ya lo apuntabas en el tramo de economía a las 7:30 de la mañana. Uno de estos mercados es el del petróleo. Sí, porque el petróleo, por ejemplo, está cayendo más que las bolsas desde esa foto de Trump del miércoles pasado con la tabla de aranceles. El barril de Brent, que es el de referencia en Europa, costaba entonces, ese miércoles, $75. Hoy cuesta menos de 64. Se ha abaratado un 15% desde entonces. Y el petróleo Texas igual, también es hoy un 16% más barato que el miércoles pasado. En el caso del petróleo, lo que ocurre es que se prevé que estos aranceles, a medida que vayan entrando en vigor, reduzcan el consumo y reduzcan el crecimiento económico, y por tanto baje la demanda. De ahí que el precio del petróleo esté bajando con fuerza durante estos últimos días. Todo esto, Jordi, tiene que ver con la posibilidad, que es una posibilidad cada vez más compartida, de que Estados Unidos pueda entrar en recesión por culpa de las decisiones que está adoptando Donald Trump. Sí, de hecho, ahora mismo los analistas ven más opciones de que Estados Unidos entre en recesión de que no lo haga. Los últimos en sumarse a esta previsión de que puede haber números rojos en la economía de Estados Unidos han sido los analistas de Goldman Sachs, que dicen que si finalmente el miércoles, entran en vigor los aranceles tal como se han anunciado, ese mismo día van a cambiar sus previsiones para decir que lo más probable es que este año Estados Unidos entre en recesión. También JP Morgan calcula que hay un 60% de posibilidades de que esto ocurra, y estamos escuchando previsiones que indican que estas caídas, que se centrarán básicamente en Estados Unidos, también tendrán efectos en otros mercados, en otras regiones. Por ejemplo, en Europa calcula el Financial Times que la economía europea crecerá este año 0,5 puntos menos de lo previsto.
previsto. No habrá recesión aquí, pero sí que el crecimiento será menor. Y acabamos de conocer nuevas previsiones que ha publicado el Banco de Japón hace unos minutos. Unas previsiones en las que indican esto mismo que estamos diciendo para Europa, que las empresas y la economía de Japón también va a sufrir los efectos de estos aranceles de Donald Trump, no tanto para llevarla a la recesión, pero sí para que la economía del país crezca este año bastante menos de lo que se pronosticaba hace apenas un mes. Pues Jordi, hacemos una cosa, quedamos pendientes, a las 9 volvemos contigo para actualizar en esa apertura de las bolsas europeas y sobre todo aquí en España a ver qué pasa con el IBEX y damos los datos actualizados. Pues a las 9 nos escuchamos. Venga, pues hasta ahora. Ya antes de que las bolsas asiáticas certificaran el golpe a la economía, coincidiendo prácticamente con la apertura de las bolsas, los periodistas fueron a preguntarle a Donald Trump por sus propios cálculos, si su gobierno tenía idea de cuándo pararía el shock económico global que están provocando sus aranceles. A él, que venía de jugar al golf, porque ya saben que después de anunciar con esa tabla en los jardines de la Casa Blanca los aranceles que imponía a todo el mundo, se cogió un avión y se fue a Mar-a-Lago a presenciar un torneo de golf y a jugar. Bueno, pues a él, que venía de jugar al golf, le ha parecido la pregunta de ¿hasta cuándo cree que esto va a seguir dañando la economía mundial? Una pregunta estúpida. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. Esto es lo que ha dicho esta noche a bordo del avión presidencial, después de escribir también que los aranceles son, atención, la palabra, ha escrito: los aranceles son hermosos. Como el estilo Trump es como es, luego ha sugerido a su manera la vía de la negociación. Sí, como si nada estuviera ocurriendo a su alrededor, después de pasar, como decías, el fin de semana jugando un campeonato de golf en Florida, mientras Wall Street estaba midiendo los daños de este batacazo, y también miles de personas estaban protestando contra sus políticas en las calles en muchas ciudades de Estados Unidos. Pues Trump estaba jugando al golf y ha reaparecido esta noche de vuelta a Washington en el Air Force One. Y ha venido a despreciar la preocupación que está sintiendo muchos de los estadounidenses, desde esos altos cargos de Wall Street a las clases medias que tienen sus pensiones en esos fondos que cotizan en las bolsas. Bueno, una periodista le ha trasladado ese estado de ánimo de los norteamericanos y ha respondido así. Esa es una pregunta estúpida, le dice. Yo no quiero que nada caiga. A veces hay que aplicar cierta medicina para resolver algo, asegura. Así que Trump viene a minimizar los efectos que estamos viendo en las bolsas de su plan arancelario, y al menos esta madrugada decía, ha parecido estar abierto a negociar. Dice que está dispuesto a resolver, insiste, en el déficit comercial que asegura tener Estados Unidos con China y con la Unión Europea. El sábado en su red social afirmó que esos aranceles habían llegado para quedarse, y algunos altos cargos de su administración lo repitieron en los medios este domingo. Como el secretario de Comercio, Howard Looney, que con este mensaje claro de que no habrá prórrogas a la entrada en vigor de estas tarifas y que se van a quedar días o semanas, como poco. Mensajes contradictorios, como ves, Ángels, eso a pesar de que, según la Casa Blanca, hay medio centenar de países o territorios que están interesados en negociar este plan arancelario. Y decíamos que Trump, hablas de negociación, porque él sugiere constantemente la idea de negociar esos aranceles, pero nunca acaba de estar claro cuándo lo dice en serio, cuáles son sus prioridades, el margen de negociación, ¿no? La línea que sigue su gobierno. Y de hecho, dentro de su propia administración han aparecido ya algunas voces discordantes con esta política arancelaria, y entre ellas la de Elon Musk. Claro, Elon Musk es de los que ha hecho números y se ve que le sale a pagar, ¿no? En concreto, la factura para él es de $18.000 millones en acciones de Tesla en solo 2 días de caídas. Claro, el sábado apostó, dijo que lo ideal sería una zona de aranceles cero con la Unión Europea. Y luego publicó una serie de reproches a Peter Navarro. ¿Quién es Peter Navarro? Pues es el asesor de Trump y es el gurú de este plan arancelario, que lo ha venido defendiendo, y así lo ha hecho también este fin de semana en los medios de comunicación. ¿Qué decía Elon Musk sobre Peter Navarro en las redes sociales? En respuesta a algunos usuarios, pues decía de él que un doctorado en economía por Harvard es algo malo, no bueno, o que no ha construido una mierda. El propio Peter Navarro le respondía ayer en la televisión. Elon sells cars, and he's in Texas assembling cars
En fin, Elon Musk vende coches, decía. Él se dedica a fabricar coches y defiende sus intereses. Nosotros defendemos el interés de toda la industria, defendía Peter Navarro. El problema es que ese temor, Ángels, a la recesión que está habiendo el propio magnate se traslada también a altos cargos del Partido Republicano. Algunos senadores como Ted Cruz, por ejemplo, han advertido en las últimas horas sobre esa desaceleración económica que empiezan a ver ya muchos analistas, como nos contaba Jordi. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Cristina Monge, Elisa de la Nuez y Antón Losada. Vamos a las 9, actualizaremos los datos en las bolsas, porque abren las bolsas europeas y muy pendientes de lo que pasa aquí en España. Pero vamos con el análisis, Cristina, del destrozo que está haciendo Donald Trump a la economía mundial y muy especialmente a la economía de Estados Unidos, con esas primeras voces en contra, ya no solo la de las calles, que son muy significativas, las manifestaciones, algunas muy multitudinarias convocadas este fin de semana dentro del propio Partido Republicano, pero incluso dentro del hombre que ha estado a la derecha de Donald Trump desde que fue elegido presidente, porque también le tocan su dinero. Es decir, no sé si esto va a servir de algo, pero cada vez hay gente más cercana a Donald Trump que cuestiona la aplicación de estos aranceles de los que él dice que son hermosos. Claro, y están empezando a aparecer en los medios de comunicación norteamericanos, no solamente en los que pueden ser de carácter más progresista o más afines al Partido Demócrata, análisis en el sentido de señalar que la grandeza de Estados Unidos, la riqueza de Estados Unidos, ese carácter de gran potencia que ha tenido durante las últimas décadas, se ha debido precisamente a que ha sido capaz él de impulsar una globalización de la que ha sido el primer beneficiado, ¿no? Es verdad que se han beneficiado más países y siempre se pone el ejemplo de China, que ha conseguido crear una clase media, pero lógicamente Estados Unidos se lleva la palma, ¿no?, a muchos niveles. Y esos análisis que se empiezan a publicar básicamente empiezan a decir, si no entendemos esto, ojo que nos estaremos pegando un tiro en el pie. Pero insisto, no lo dicen solamente los seguidores del Partido Demócrata o personas o analistas del ámbito más progresista, sino ya propios medios conservadores que apuntan en esta línea, ¿no? La realidad además se impone. Estamos viendo esas pérdidas multimillonarias de Elon Musk, ¿no?, en las últimas semanas, y la caída de las bolsas estrepitosa en todo el mundo. Esto podría hacernos llevar a pensar que de aquí al día 9, o sea, aquí al miércoles, que se supone que es cuando ya entra en vigor en toda su esplendor, ¿no?, esa hermosura que diría Trump de los aranceles, se puede llevar a una negociación. Bueno, no es descartable, porque Trump lleva ya meses amagando, poniendo, no poniendo, etcétera. Pero por el camino va dejando muchos destrozos, ¿no? De momento, pues una pérdida enorme en las grandes bolsas internacionales, que eso automáticamente se puede convertir en mayor pobreza en el mundo si no se sabe reaccionar bien. A mí me gusta recordar que en este mundo de interdependencias, para bien y para mal, nadie tiene capacidad de cambiar todo por sí solo, ¿no? Necesita también de los otros, y en ese caso necesitaría que los otros no reaccionaran bien, pero hay posibilidades de reacción. Entonces yo creo que en estos momentos es cuestión de jugar una vez más a crear esos escenarios, que es lo habitual, en lo que en función de cómo vaya reaccionando él y cómo vayan reaccionando los otros, se puede ir dibujando un escenario u otro. Pero a mí me gustaría señalar una cosa, en contra de lo que se está empezando a decir, ¿no?, en muchos sitios, yo no creo que Trump esté loco. Y ya sé que es complicado defender esto, pero si uno acude al famoso proyecto 2025 de la Fundación Heritage, que es donde está todo el ideario del trumpismo y las diferentes vías para llegar a él, lo que está viendo es que se está cumpliendo palabra por palabra todo lo que está escrito en ese ideario. Que ese ideario nos parezca estrambótico, nos parezca que es contraproducente, que está en contra de todos los valores que defendemos, por supuesto, eso para mí por lo menos eso es indudable, pero responde a un plan, no es una ocurrencia de hoy me levanto, ¿no? Digo porque si no corremos el peligro de que nos ocurra como a esos analistas que escribían en el año 36 diciendo que Hitler era un loco que hacía gestos, en fin, un poco extravagantes, ¿no?, y que se lo tomaban a chuflas, se lo tomaban a risa, diciendo que cómo va a gobernar Alemania, ¿no?, y caían en ese desprecio fácil. Y eso a veces yo creo que impide hacer buenos análisis. Antón. Bueno, yo no soy especialmente optimista, porque yo sí creo que hay un plan que tiene una lógica económica en lo que está haciendo Donald Trump, ¿no? El problema que tiene ahora mismo Estados Unidos es un déficit comercial brutal, una deuda que llegó a su máximo histórico el año pasado y un déficit presupuestario enorme. Y lo que busca Donald Trump, yo creo que son dos cosas, además alguno de sus consejeros más próximos lo ha dicho. Primero, ingresos rápidos, y los aranceles son ingresos rápidos, los pague quien los pague, eso a la administración Trump le da igual, pero es dinero, es cash,
En efectivo, calculan que pueden llegar a recaudar casi 3 billones de dólares en una década. Y 2, parece que todo pasa por forzarle la mano a la Reserva Federal para que baje los tipos de interés. Y que lo que se busca es forzar, o por lo menos que sea muy creíble, la amenaza de una recesión para abaratar el enorme coste que le va a suponer a la administración norteamericana refinanciar la tercera parte de su deuda a lo largo de este año. Es que la tercera parte de esa deuda que tiene Estados Unidos vence este año. Eso pone sobre la administración unas necesidades de tesorería brutales, ¿no? Entonces, yo creo que hay una lógica económica y pues yo creo que hay una lógica política. Esto lo vimos testado con Canadá y México. O sea, lo que estamos viendo ahora es lo que ensayó con México y con Canadá. Y parece que no le fue del todo mal. Que al final tanto México como Canadá se vinieron a negociar. Está la cosa ahí en un gris que no se sabe muy bien qué aranceles están y no están en vigor. Pero lo cierto es que el impacto sobre la economía mexicana, el impacto sobre la economía canadiense, al menos en el corto plazo, es más serio que sobre la economía norteamericana. Entonces yo creo que una vez que el ensayo le ha salido bien, que es pongo aranceles encima de la mesa y a partir de ahí negocio. Pero negocio desde una posición de fuerza. Claro. Claro, el negocio... negocio o chantajeo. Claro. Claro, es que esa es la... Ya, pero el problema es que le ha salido. En los 2 ensayos que ha hecho, con 2 economías no pequeñas, Canadá y México, no le ha salido al 100%, pero no le ha salido del todo mal la operación. Y pues en cuanto a las pérdidas de la bolsa, bueno, buena parte de este dinero que están perdiendo ahora lo ganaron cuando Trump ganó las elecciones, ¿os acordáis? Las bolsas, descorcharon champán y hubo unas subidas. Elon Musk y compañía, entre la elección de la presidencia y la toma de posesión, habían ganado entre todos 30.000 millones de dólares. Entonces una parte de ese dinero, digamos, se creó con la presidencia de Trump. Y al votante MAGA, la bolsa le da igual. Bueno, ya veremos. Y al votante MAGA, o sea, al votante MAGA, a este de la gorra y de Trump es Dios, la bolsa le da exactamente pero igual. Pero igual le da igual la bolsa, Antón, pero no le da igual la inflación, no le da igual no poder comprarse un coche. O no le da igual su fondo de pensiones, claro. Son muchas cosas. Claro, es que, y sobre todo si me permitís acabar el argumento. Termina. La bolsa le da igual. Lo que no le da igual, porque fue la promesa con la que ganó las elecciones Donald Trump, es el tema de los precios. Pero el impacto que esto va a tener sobre los precios no va a ser inmediato. No se va a producir mañana o dentro de una semana. Los aranceles entran en vigor hoy, pero el impacto sobre los precios es diferido y eso le da un tiempo muy importante para poder negociar. Elisa. Sí, no, yo quería decir con respecto a lo que ha dicho Cristina, que es muy interesante, yo tampoco pienso que Trump esté loco, pero sí pienso que es un populista que no tiene límites al poder y esa combinación hace que te comportes exactamente, digamos, para el resto de los mortales, como un loco. Dicho eso, con respecto al plan este famoso, sí que existe un plan, pero yo lo que veo a los economistas serios, y quiero citar esta mañana a Jesús Fernández Villaverde, que es un economista español, pero que lleva toda la vida de profesor en Pensilvania, dice, este plan es que ni siquiera es incorrecto, es simplemente incoherente. Es decir, que claro, los antivacunas pueden tener un plan, lo que pasa que, mire usted, es un plan disparatado y enloquecido, pero bueno, un plan puede ser, ¿no? Y la impresión que da es que con esta obsesión de bajar el déficit hacen, digamos, planes totalmente, como dice Jesús Fernández Villaverde, incoherentes desde el punto de vista económico. No me refiero yo a los valores, al comercio internacional, me refiero a lo que quieren conseguir, que es exactamente lo contrario. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Antón. Yo creo que la bajada tremenda de las bolsas, si empuja una recesión, vaya si tiene impacto. Y en primer lugar, en Estados Unidos. Claro que para el votante medio de Estados Unidos es importante la cesta de la compra, pero también sus ahorros, pero también, lo que hemos hablado, el tema de los productos que tienen que comprar. También es importante, y eso me parece también interesante lo que ha dicho Cristina con respecto a la reacción. Claro que empieza a haber una reacción, ¿no? Ya en las calles este fin
de semana en el propio Partido Republicano, y como dice Cristina, en Fox News estamos escuchando a gente decir que esto es absolutamente contraproducente. Estamos viendo la inquietud lógica de muchos republicanos de, oiga, esto nos va a pasar factura, y vaya, yo creo que les va a pasar factura. Y luego también los grandes magnates que están alrededor. Eso también, lo de Elon Musk es muy revelador. Aquí mucha gente, empresarios muy importantes, lo que se llama moguls, ¿no? En Estados Unidos han apostado por Trump y resulta que se encuentran con que sus compañías valen en bolsa muchísimo menos dinero. Entonces, yo creo que hay factores, el principio de realidad, que no se nos olvide que ahí está, que van a hacer, no sé si rectificar o no, pero que haya mucha presión, porque claro, él va como a piñón fijo, ¿no? Y confiando, también lo habéis dicho, está bien, bueno, en esos acuerdos bilaterales, pero claro, una cosa es un acuerdo bilateral con dos países que tienes frontera y que estás usando otros elementos para esa negociación, y otra cosa es un acuerdo bilateral con todo el mundo, porque claro, este señor ha puesto tarifas a todo el mundo. Entonces, déjame terminar un segundito. Acuerdos bilaterales de uno en uno. A ver eso, cómo se come. Y mientras tanto, las bolsas, con toda la lógica, lo que ven es incertidumbre total. Antón, y eso para el mercado es lo peor. Antón. Incongruente es la Administración Federal, más incongruentes son los millonarios que apoyaron a Trump y ahora se quejan. Es decir, ¿qué esperaban que hiciera? O sea, no es que Trump haya cambiado su programa electoral. O sea, se cansó de decir tariffs en la campaña electoral. Lo dejó clarísimo desde el minuto 1, que esto era exactamente lo que iba a hacer. Entonces no acabo de entender muy bien Elon Musk, Jeff Bezos, toda esta gente, cuando oían a Trump decir que iba a poner aranceles, que pensaban que era una broma, que no les iba a afectar a ellos. Es decir, si vamos a buscar incongruencias, me parece que buena parte de la coalición que apoyó a Donald Trump lo que tiene que hacer es examinar su propia coherencia. Después, en segundo lugar, yo creo que es muy importante insistir en el tema de la deuda. O sea, el gran problema que tiene en este momento Estados Unidos es refinanciar casi $3 billones de deuda este año, con unos intereses altísimos en este momento, porque la Reserva Federal, que es una de las pocas instituciones que todavía no ha podido ocupar, a pesar de que le pidió por lo civil y por lo militar la dimisión al actual presidente de la Reserva Federal, se ha negado a tocar los tipos de interés. Y si no bajan los tipos de interés, entonces sí que tenemos un problema. Houston, sí que tenemos un problema. Y lo que pueda pasar con el resto del mundo, en este momento yo creo que a Donald Trump le resulta una preocupación muy secundaria. Además, yo creo que estamos en una primera fase de la operación. Esta semana va Giorgia Meloni a Washington. Yo creo que en Bruselas están rezando para que no vuelva con un acuerdo específico para Italia, que es un escenario que no es nada improbable. Un acuerdo que beneficie a Italia, que rebaje los aranceles para Italia y empiece en la Unión Europea una carrera para ver quién negocia mejor con los Estados Unidos. Porque la posición de Europa en este momento es una posición unida, pero cuanto más tarde la reacción, más riesgo hay de que cada país busque la paz por su cuenta. Déjame, Cristina, para no interrumpirte, voy a hacer la pausa para la publicidad. Escucharemos el boletín de las 9 y además porque estamos muy pendientes de la apertura de las bolsas, a ver qué es lo que marca el IBEX, sobre todo en esta apertura. Luego iremos actualizando los datos a partir de la mañana. Seguimos con el análisis del efecto que ya está teniendo en la entrada en vigor de parte de los aranceles. No nos olvidemos, como decíamos ahora, que es hasta el miércoles que hay ese tiempo para negociación, y luego vendremos también aquí a España porque también el gobierno tiene sobre la mesa, mañana hay Consejo de Ministros, sobre todo ese paquete de medidas del que estuvo hablando la semana pasada el presidente del gobierno para mitigar los efectos de los aranceles para los sectores más afectados. En el abierto, Cristina Monge, Elisa de la Nuez y Antón Losada, ya con el nuevo dato sobre la mesa. Estábamos comentando hasta ahora los datos de las bolsas asiáticas, que son las que han abierto de madrugada, pero ya tenemos la apertura de las bolsas europeas y ese casi 5% que ha caído el IBEX español en su apertura. Iremos actualizando los datos a lo largo de este abierto. Cristina, ¿qué querías intervenir? Sí, bueno, una cosa que creo que es importante señalar, el tema de la bolsa, más que mirar una foto fija de un día o de un minuto, lo que es importante es ir viendo las tendencias, ¿no? Entonces, del viernes ahora estamos en este pleno shock, vamos a ver qué pasa durante la semana, etcétera, etcétera. Lo digo también para evitar suicidios colectivos para evitar pánico y cosas por el estilo, ¿no? Efectivamente. No, pero bueno, muy importante esto que Antón señalaba en su última intervención de la visita de Meloni a Estados Unidos. Hasta ahora Donald Trump ha negociado con la Unión Europea, se ha dirigido a la Unión Europea, ha nombrado a la Unión Europea, parece que la reconoce como interlocutor, pero efectivamente eso podría empezar a tambalearse si de esa visita de Meloni se deriva algún tipo de acuerdo bilateral
entre Italia y Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí veríamos a ver la Unión Europea también cómo negociaba. De momento Meloni está intentando tener un perfil bajo aquí en Europa, precisamente, bueno, pues haciendo equilibrios en el alambre, ¿no? Pero por recuperar el debate que teníamos anteriormente, yo creo que en esta cuestión de qué es el trumpismo, qué no es, qué va a hacer, qué no va a hacer, generalmente solemos mezclar, ¿no?, dos planos. Uno, pensábamos que iba a hacer lo que iba a hacer o no creíamos que fuera capaz de hacerlo. Y segundo, si lo que decía que iba a hacer le iba a salir mal o bien. Yo me he ido decantando con el tiempo en la posición de, obviamente jamás he dudado de que fuera a poner en marcha lo que decía, pero me he ido decantando con el tiempo a la idea de que no le va a salir bien. Y no le va a salir bien porque, como comentaba antes Elisa, es absolutamente incoherente y disparatado. Una cosa es que esté en un plan, efectivamente, y otra cosa es que tenga coherencia, ¿no? Esa deuda que decía Antón, efectivamente es así, es uno de los grandes temas que está en la mesa en Estados Unidos hace tiempo, pero la cuestión es si el camino que ha elegido Trump le va a ir bien o le va a ir mal. Y lo que estamos viendo es que de momento ese camino le va muy mal. Para empezar, porque lo primero que están perdiendo son los propios intereses de sus empresas, de sus bolsas, etcétera, etcétera. Para seguir, porque esas caídas en las bolsas o en el ámbito financiero luego automáticamente se traslada a la población. Creo que era Elisa la que nombraba antes el tema de los fondos de inversiones de las clases medias, ¿no? Sí. Fondos de pensiones, perdón. Sí. Fondos de pensiones de las clases medias que efectivamente están empezando a decir, ojo, que estás jugando con mi pensión. Y esto son palabras mayores, ¿no? La política de deportación de migrantes, si se acaba llevando todas sus consecuencias, aparte de la enorme crueldad, ¿no?, con la que se está haciendo por las imágenes que estamos viendo, desde el punto de vista económico, automáticamente redunda en otro fenómeno que también se está viendo, que es un incremento de la inflación. Lo mismo en materia de política energética. Es decir, se está poniendo como demasiadas contradicciones y demasiadas piedras en el camino como para que esa gestión de la deuda, que efectivamente es uno de los grandes temas, pueda ser llevada a efecto con éxito. Por lo tanto, ya no es tanto el decir, estábamos asombrados, no pensábamos que iba a llegar. Claro, yo por lo menos no dudaba, ¿no?, de que eso fuera así. Lo que tengo enormes dudas, y creo que la realidad lo va manifestando, es de que eso le vaya a servir para cumplir ese objetivo de gestionar la deuda. Me pedía para Elisa. Pedía para Elisa, voy contigo, Antón. Elisa. Sí, no, yo un poco en la misma línea que dice Cristina. Yo creo que sin dudar, o bueno, que fuera a poner en marcha estas políticas, yo creo que tampoco se sabía hasta qué punto iba a provocar lo que está provocando, ¿no? Y lo que yo he leído, porque no soy economista obviamente, es que no va a funcionar digamos, lo que está haciendo para reducir ese déficit global, con una idea que además me parece muy interesante, que él tiene un déficit global con muchos países, pero lo está dirigiendo país por país, y los aranceles desde ese punto de vista es que son absolutamente incoherentes. O sea, no tiene nada que ver con una supuesta política, digamos, que pudiera gustarte o no, de reducir un déficit global, y eso me parece que es muy interesante. Y luego ya vienen los chascarrillos como lo de los pingüinos o el 10%, pero esa idea de yo tengo un déficit global, pero no lo puedo atacar país por país, eso no tiene ningún sentido económico, insisto, ¿no? Y esta idea de no, pero bueno, voy a reducir la deuda, tal, yo creo que también es un poco un mantra de alguna forma justificar esto que estamos viendo, que es un disparate total. Vamos, lo está viendo en sentido, porque, insisto, el principio de realidad es la reacción de los mercados, de las empresas, de todo el mundo, de los ciudadanos, ¿no? Quizá tarden un poquito más, pero no creo que mucho, ¿eh? Y luego hay otra idea que me parece muy interesante, también a raíz un poco de esto de Meloni, que es esa idea de intento negociar, digamos, apartar a unos socios de otros. Pero claro, luego la realidad también es la que es. Yo no sé si Meloni vendrá con un acuerdo debajo del brazo o no, pero claro, el bloque con el que tú tienes que negociar, te guste o no, es la Unión Europea, porque afortunadamente para nosotros, desde ese punto de vista comercial, es la Unión Europea la que decide y la que tiene ese poder, digamos, frente a Estados Unidos. Y lo último, esto también permite una mayor corrupción en el sentido, y esto lo he leído, no es una idea mía, en el sentido de que permite una negociación bilateral no solo de los países, sino de las empresas. Es decir, la empresa que vaya y le diga, oye, Trump, que es que, joder, a mí los coches o a mí los chips y no sé qué, sí, está permitiendo una negociación bilateral que rompe totalmente con esa idea de las reglas del juego. Oye, a lo mejor a mis amigos les hago un favor. Y esto es la definición de lo que es el poder arbitrario. Es decir, ya a mis pasó amigos, con el automóvil. Efectivamente. Antón. Efectivamente. Bueno, si algo sabemos de Donald Trump es que la coherencia no es ni su fuerte ni una de sus preocupaciones, ¿no? Entonces, que esté siendo incoherente forma parte de la normalidad. En la campaña que presentaba el gobierno la semana pasada, creo que el eslogan era algo parecido a esto, ¿no? Nuestros valores no están en venta, nuestros productos sí.
Trump no quiere ni nuestros valores ni nuestros productos. No le interesan ni los valores ni los productos. Si tú ves el tablón este que utilizó, que solo faltó poner los porcentajes a tiza para explicar los aranceles que pone es la mitad del déficit comercial que tiene con cada país, más o menos. Porque comparas las dos columnas. Y los aranceles tienen una lógica política. Te pone un arancel a la Unión Europea y ahora la Unión Europea tiene que... Donald Trump está esperando una oferta por parte de la Unión Europea que le permita reducir ese déficit comercial en un 20%. Porque ahora mismo el déficit está en el torno del 49, quiero recordar, o el 50. Si es con aranceles o con algo que la Unión Europea me ofrezca. Y así, para ir país por país. Y eso es una lógica política, no económica. Es que no tiene por qué funcionar, no sigue una lógica económica. Yo me pongo en una posición de fuerza y a partir de ahí negocio. Los aranceles tienen una parte de lógica económica, que es evidente que la administración Trump busca hacer una purga en la economía norteamericana. Y busca doblar la mano de la Reserva Federal. Y eso a mí me parece bastante incuestionable. Y tiene crédito para hacerlo. Mira, el New York Times ha publicado este fin de semana el índice de aprobación de Donald Trump. Es de un 43%. Ha caído, pero es de un 43%. Pero venía de un 53%. Pero es de un 43%. Cuando tomó posesión en la anterior presidencia, nunca llegó a un 43% de aprobación. Incluso hoy tiene un dato de aprobación más alto que el que tenía en su primer mandato presidencial. Este fin de semana las redes sociales estaban inundadas de testimonios de brokers de Wall Street. No había pánico, ni tampoco había la sensación de que fuera un gran desastre. Hombre, había preocupación, pero la mayoría transmitía un mensaje de, bueno, esto va a acabar funcionando. Y eso está instalado en una parte de la sociedad norteamericana, sobre todo la parte que le votó, nos guste o nos cueste admitirlo. Y todavía tiene un capital de resistencia, porque además hace un discurso que al gobierno le permite ganar tiempo. A este gobierno y a cualquiera, que es el discurso que se hace siempre que tienes una crisis económica encima, que es, bueno, la medicina, el discurso de la medicina. No, estamos enfermos, esto es una enfermedad, necesitamos una medicina, siempre hay que ponerse al principio un poco peor para después sanar, y eso te permite ganar tiempo, te permite ganar el espacio y el crédito político que en este momento, nos guste o no, Donald Trump sigue manteniendo en la sociedad norteamericana, y si Europa quiere negociar, tiene que partir de ese convencimiento. Cristina. Sí, pero al igual que hablábamos antes de las bolsas, yo creo que esto hay que intentar ver la evolución, la película, ¿no? Todos los fotogramas y no solamente la foto fija, y efectivamente ha bajado 10 puntos en cuestión de un mes. A ver, 77.300.000 estadounidenses le votaron. O sea, poca broma. Quiere decir que es muchísima gente. Es indiscutible que es así, efectivamente. El presidente más votado de la historia. Efectivamente, con lo cual eso es incontestable. Ahora bien, ¿cómo se está reaccionando a sus primeras medidas? No hemos comentado todavía, pero las movilizaciones de este fin de semana en algunas de las principales ciudades han sido muy importantes. Es verdad que son ciudades, grandes ciudades, las típicas... Refleja solo una parte de Estados Unidos. Efectivamente, no lo vemos en la otra parte de Estados Unidos todavía, ¿no? Pero bueno, eso está así. Estamos empezando a ver ya también algún porcentaje de arrepentido, sobre todo entre la comunidad latina, que dice, bueno, se han engañado, ¿no? Bueno, pues ahí están ese tipo de datos. Es verdad que hablábamos del tema de cómo la caída de las bolsas puede repercutir en los planes de pensiones, y es verdad que eso afecta más a unas clases medias altas, que probablemente no es el colectivo más vulnerable en estos momentos de cara al voto a Donald Trump. Pero ¿qué van a decir esas clases más bajas, esos sectores más vulnerables de la sociedad que le han votado? No todos, pero los que le han votado, ¿qué van a decir cuando vea que la inflación se dispara? También es cierto que luego una mira a Argentina y ve a un Milei diciendo aquello de hay que sufrir para después recuperarse. Y tampoco ha perdido grandes apoyos Milei, según estamos viendo en las encuestas. El punto de partida de Argentina no es el de Estados Unidos. No. Yo quería decir. No, pero lo digo en el sentido de que yo, por ejemplo, creo que la inflación va a pesar como una losa sobre a muchos de los votantes de Trump. Pero luego también piensas que muchas de las medidas que Milei está aplicando en Argentina también pesan como una losa sobre sus votantes, y no por eso está dejando de perder apoyos de una forma instantánea. Elisa. Simplemente, muy brevemente, es que eso es lo que quería decir. O sea, el punto de partida de la economía de Argentina no tenía nada que ver,
no tiene nada que ver con el punto de partida de la economía de Estados Unidos. Estados Unidos no estaba en crisis económica, tenía un déficit muy grande, pero no estaba en crisis. Entonces, cuando dices aplicar medicina, hombre, si tú mismo, le empeoras al paciente, enfermo, entonces, claro, tienes que aplicar medicina. Pero es que, mire usted, es que usted no tenía... Pero es que quiere empeorar al paciente. Claro. Bien, es que ese es el objetivo. Pero lo que quiero decir quiere hacer es que una purga no podemos comprar la idea norteamericana. de que la economía americana estaba en crisis porque no era verdad. Bueno, entonces resulta que era un problema de deuda, pero no un problema de crecimiento. Y sin embargo, ahora lo que estamos viendo es una posibilidad, al parecer bastante alta, de recesión. Es que hemos cambiado, digamos, de estar en una economía en crecimiento con un problema de deuda, evidentemente, pero a pasar a tener una economía en recesión. ¿De qué estamos hablando? Es que le estamos inyectando... Pero Elisa, eso no era un resultado indeseado. Quiero decir esto porque me ha gustado le inyectar lejía cuando tienes el COVID. Es que esta es la idea, ¿no? Entonces, pero oiga, mire usted, es que yo no tengo el COVID, no me meta usted lejía. Vamos a dejarlo así porque me ha gustado esa idea de, es que yo mismo le estoy inyectando lejía a un paciente que no tiene el COVID. Entonces, ¿por qué me lo voy a cargar? Vaya. Dejadme que me vaya a publicidad porque a la vuelta seguiremos con ello, pero ya vendremos a las iniciativas, a las medidas del gobierno para intentar paliar, mitigar los efectos de los aranceles en los sectores más afectados aquí en España y lo que supone esto de necesidad de negociación con el resto de fuerzas políticas, especialmente con el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Abierto, Cristina Monge, Elisa de la Nuez y Antón Losada. Vamos a continuar con los efectos de la imposición de los aranceles por parte de Donald Trump, porque veníamos contando que Europa y cada uno de los países tiene que medir y tiene que perfilar la respuesta que va a dar al plan arancelario de Estados Unidos. Por lo pronto, la agresividad de Donald Trump aquí en España parece haber servido para amortiguar, no muchas, pero bueno, algunas de las diferencias entre el gobierno y el principal partido de la oposición, el Partido Popular. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángel. La cuestión es si con eso bastará para que Gobierno y PP logren cerrar un pacto, unas medidas consensuadas para poder responder a Donald Trump. Mañana el Consejo de Ministros ya pone en marcha esas primeras medidas. Sí, un día antes de la entrada en vigor de esos aranceles recíprocos, el Consejo de Ministros va a aprobar el grueso de las medidas con las que el Gobierno pretende amortiguar los efectos de la guerra comercial puesta en marcha por Donald Trump. Serán varios decretos, según confirman fuentes de la Moncloa, que van a necesitar el aval de la Cámara. Y lo que espera el Gobierno es que en este asunto sí el Congreso muestre una imagen de unidad y consenso inédita hasta el momento en esta legislatura. El ministro Cuerpo ha informado ya a los grupos parlamentarios, incluido el PP, del detalle de esas medidas, y la idea es que vuelva a hacerlo antes de que el Ejecutivo dé luz verde a ese plan. La intención es, por tanto, que la comunicación que se inició a finales de la semana pasada se mantenga para que ese escudo antiaranceles logre un respaldo mayoritario. Será, de hecho, el propio titular de Economía quien comparezca el miércoles en la Cámara para ahondar en los detalles y responder a la oposición. Así que comunicación por el momento hay, consenso lo veremos durante esta semana. En el PSOE creen que el contexto internacional puede ser una oportunidad para que la coalición y el propio presidente retomen la iniciativa tras semanas de debate atrapados sobre la falta de presupuestos y las discrepancias en materia de defensa. La intención es, de hecho, explotar el perfil internacional de Sánchez, que justo esta semana viaja a Vietnam y a China, dos de los países más castigados por las imposiciones de Trump y con quien España quiere además reforzar esos lazos comerciales. Sin embargo, aunque el clima sea de cierto entendimiento, ni PP ni PSOE creen que esto vaya a suponer un cambio en las dinámicas de la legislatura. La desconfianza y la distancia sigue siendo enorme y por eso no se contempla que Sánchez y Feijóo aborden o dialoguen directamente sobre el tema. Ninguna de las dos formaciones asume que esto sea una tregua, y como muestra lo que va a ocurrir esta semana en el Senado, por ejemplo, donde los populares van a usar su mayoría absoluta para reprobar a la ministra de Hacienda, y los socialistas tampoco van a aflojar en su presión por los pactos entre el PP y Vox en algunas comunidades, algo que consideran incompatible, dicen, con rechazar los aranceles de Donald Trump. Guille, gracias. Hasta luego. Hay una particularidad que afecta al PP en este escenario en el que se aleja de Donald Trump, que intenta comerle terreno a Vox, pero al mismo tiempo pide su apoyo a los de Abascal. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Claro, intenta el Partido Popular a ver si consigue consensuar con el gobierno la aprobación de estas medidas. Intenta distanciarse del discurso trumpista que Vox sigue haciendo suyo. Eso les coloca en bandos enfrentados. Lo que pasa es que la aprobación de los aranceles pilla al Partido Popular intentando aprobar también sus presupuestos en varias comunidades, y para eso ha pedido seguir el modelo de Mazón, o sea, pactarlos con la ultraderecha, pactarlos con Vox.
Es que, Ángels, el PP cree que es compatible degustar ambos caramelos, que una cosa, meterle caña a Vox, no excluye a la otra, pactar cuentas con ellos. En las encuestas que se manejan en la sede popular comienza a evidenciarse algo. El buen momento de los de Abascal empieza a ser cosa del pasado. El trumpismo le está sentando mal a la ultraderecha europea y a la ultraderecha patria pues le está pasando lo mismo, no es una excepción. Por eso en Génova no quieren dejar pasar la ocasión de seguir erosionando a su rival en el espectro conservador y Vox, pues claro, se revuelve y se defiende. En el PP disfrutan con el actual momento de zozobra de Abascal, que este fin de semana achacaba los aranceles al disfrute de la casta. Y hay quien nos dice, mira si está noqueado, que ya habla como hablaba Podemos. En el equipo de Feijóo no piensan que esta peleita que se traen con Vox y sus correligionarios tenga nada que ver con el flirteo que tienen en las comunidades para buscar los presupuestos. Les hemos preguntado si no creen que hay una contradicción por criticarles y cortejarles, y nos responden, esa pregunta también se la podrías hacer a ellos. El caso es que la ultraderecha ha metido al congelador 2 acuerdos de cuentas que estaban recién salidos del horno. En Murcia lamentan que los presupuestos no están ya aprobados porque hay un partido al que de momento pues ahora mismo no le interesa. En Aragón esperan también, y en Génova quieren encapsular esas negociaciones, sacarlas adelante y a la vez seguir metiendo el dedo en el ojo a Abascal a cuenta de su ojito derecho, de Donald Trump. Pues Junquera, gracias. A vosotros. Está en medio de sapinzantón el Partido Popular, que intenta alejarse de Vox con el tema de los aranceles, pero que les necesita para aprobar presupuestos en diferentes comunidades, y después, bueno, tiene la posibilidad de acordar con el gobierno, de acordar con Pedro Sánchez las medidas que mitiguen un daño que afecta a muchos sectores de España. Bueno, pues es la misma yenca que lleva bailando Alberto Núñez Feijóo desde que bajó a Madrid. A ver, ¿y bailando la yenca lo va a poder cuadrar? ¿Cuadrar el círculo? Bailando la yenca es complicado. Sobre todo la yenca es un problema de equilibrio. Y entonces cuando estás en una dirección no puedes ir en la otra dirección, ¿no? Hoy en el barómetro que publicamos hay 2 datos que a mí me han llamado mucho la atención, ¿no? El primero es que si te fijas en hay una homogeneidad en el perfil de los votantes del PP y del PSOE en cuanto a las preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, el conflicto bélico, el 43,8% votantes del PP, 43,7% votantes del PSOE. Lo sitúan como una amenaza. La guerra comercial, 36,9% votantes del PP, 36,5% votantes del PSOE. Es decir, hay un núcleo ahí de votantes de los 2 principales partidos que están preocupados en este momento por las mismas cosas. El partido que mejor lo entienda y que mejor sepa aprovechar esa posición en la que se están autoubicando los votantes podrá obtener seguramente mejores réditos y reforzar su posición, ¿no? Y el segundo dato es que a la yenca esta de por la mañana pacto con Vox y por la tarde le llamo traidor a la patria porque defiende los aranceles. Claro, es que el PP tiene un drama que no acaba de resolver, que es que Alvise recibe de la abstención y de Vox. Y Vox recibe del PP. 1 de cada 10 votantes del PP se sigue yendo a Vox. Con arancel, sin arancel, con Trump, sin Trump, con Abascal noqueado o sin Abascal noqueado. Claro, eso complica todavía mucho más la situación. ¿Por qué? Porque mientras siga pactando con Vox, 1 de cada 10 votantes se seguirá yendo a Vox. ¿Por qué? Porque el mensaje que mandas es, bueno, da igual a quién votes, al final los votos vuelven a casa, vuelven a la posibilidad de un gobierno entre el Partido Popular y Vox. Y si eres una persona que no se fía mucho de Feijóo, o que le parece un líder débil, o que no es lo suficientemente, no sé, viril, o como sea, o como lo queramos llamar, pues claro, te mantienes en Vox. Porque dices, bueno, al final mi voto servirá para echar a Pedro Sánchez, que no olvidemos que es uno de los objetivos fundamentales de una parte de ese electorado. Mientras sigas pactando con Vox, ese puente seguirá tendido y los votantes se seguirán yendo. ¿Por qué? Porque tú como líder del Partido Popular, bueno, pues tienes que hacer equilibrios, no puedes hacer un discurso tan contundente, entre comillas, como el de Abascal, no puedes pelearte con todo el mundo, porque al final también en unas hipotéticas elecciones seguramente saldrá un Parlamento muy fragmentado y habrá que pactar con todo el mundo. O sea, hacer un poco lo que le reprochas hoy a Pedro Sánchez, ¿no? Pero cuando lo haga Núñez Feijóo, entonces será por España y por el bien de todos. Claro, mientras no resuelvas esa contradicción, es muy difícil que acabes de articular una mayoría y te encuentras con lo que pasa hoy, que subes un par de décimas,
Pero Vox ahí sigue. Mira, déjame un momento, Cristina, porque introduzco dos elementos que nos van a ayudar al análisis. El primero, ha estado todo este tiempo, desde que anunció Donald Trump los aranceles, Santiago Abascal callado. Han hablado portavoces del partido, pero él no se había manifestado sobre los aranceles. Lo ha hecho al final este fin de semana, que por cierto ha estado por primera vez en Valencia 5 meses después del paso de la Dana. Ha hablado de los aranceles, pero claro, lo que ha hecho es introducir una acepción nueva al concepto arancel. Aquí el mayor arancel que estamos padeciendo los españoles y los europeos es el sostenimiento de la casta corrupta de los políticos españoles y de los políticos de Bruselas. Que Vox va a estar siempre al lado de los intereses de los españoles y al lado del mundo libre. Y no nos van a mover de nuestro sitio ni nos van a importar ni las mentiras, ni los insultos, ni la propaganda de Feijóo y de Pedro Sánchez. Esto por un lado, y por otro, como ya hablaba Antón de algunos de los datos que arroja la encuesta de 40DB para la serie El País en cuanto a intención de voto, vamos a ponerlos ya todos sobre la mesa. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Vamos con esos datos de la encuesta de 40DB. Sí, mira, en esta entrega de abril de 40DB para la serie El País, la verdad es que no se reflejan grandes caídas o bajadas, pero sí se revelan cambios significativos en las tendencias tanto a la derecha del tablero como a la izquierda. Vamos primero con los datos. Según esta encuesta, el PP sigue en cabeza y crece 4 décimas hasta el 32,6%. Le sigue de cerca el PSOE con un 29,5%, pero baja 1 décima. Así que entre una cosa y otra, la distancia entre los dos principales partidos se agranda hasta los 3 puntos. Y en tercera posición sigue Vox con un 14,1%. Es un nivel alto de apoyo para los de Santiago Abascal, por encima de lo que sacaron en las generales de 2023 y al que han llegado impulsados por la victoria de Trump en noviembre y el avance de la ola reaccionaria. Pero lo cierto es que desde hace 2 meses 40DB sí está detectando un cierto estancamiento de Vox, que coincide precisamente con el despliegue de las políticas del presidente estadounidense, que están poniendo en aprietos a Vox día sí y día también, como escuchábamos antes. Comentábamos, esta encuesta se realizó antes del gran anuncio de los aranceles, se hizo a finales de marzo, pero para entonces Trump ya había empezado a intervenir, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, y ya le habíamos visto su humillación a Zelensky en el despacho Oval. Mientras Vox estanca, sí que vemos, como decís, que el PP sube, ¿no?, y logra frenar 4 meses de caída. La encuesta se realizó también en pleno debate sobre el gasto en defensa, que es un marco que por lo general suele estar más cómodo la derecha que la izquierda. De hecho, en esta edición vemos un descenso generalizado en la parte izquierda del tablero. El PSOE cae 1 décima y Sumar se desploma casi 1 punto, baja hasta el 5,1%, y Podemos también cae hasta el 3,3%, precisamente cuando se acaba de reabrir el debate sobre la unidad. Ahí introducimos otra clave. Estos dos partidos ahora mismo están muy alejados y hay pocos visos de que se pongan de acuerdo. Por último, quien sí coge aire es el ultra Alvise Pérez con un 2,7%, todavía eso sí insuficiente para lograr representación. Ana, gracias. A vosotros. Cristina. Sí, pues interesantísimos los datos, ¿no? Y efectivamente yo creo que aquí Antón atina perfectamente y da la diana cuando dice, ojo, que los votantes del PP y del PSOE comparten preocupaciones, ¿no?, y comparten sensibilidad sobre algunos temas, y que quien mejor sepa entender eso se puede llevar el gato al agua. Porque si nos fijamos en los datos, ya sabemos que todas las encuestas tienen un margen de error, y tal y como vienen señalando también otras encuestas, estamos viendo una situación entre el Partido Popular y el Partido Socialista pues prácticamente de empate técnico. En esta encuesta un poquito menos, no habría tanto un empate porque hay prácticamente casi un 3% de diferencia, pero en otras que se quedan en el 2 o 2 y pico, pues están prácticamente en el margen de error, ¿no? Y lo que aquí es fundamental es cómo compiten cada uno de los dos partidos con sus compañeros de bloque, en el caso del Partido Popular con Vox y con Se acabó la fiesta, y en el caso del Partido Socialista por su izquierda. Muy relevante, yo creo que tenemos que por lo menos tener un poco la preocupación puesta, la lupa, ¿no?, puesta allí en ver qué pasa con la candidatura de Alvise, una candidatura, una fuerza política que muchas encuestas no detectan, que no dan, que aquí sí que sale, y sale además con un ligero ascenso, y que sabemos que sus seguidores se mueven en zonas donde generalmente quedan por debajo del radar de la demoscopia, en torno a grupos de redes sociales muy cerrados. Acordaos lo que pasó en las elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? De repente esos 100.000 adscritos a ese grupo de Telegram que nadie o prácticamente nadie había visto, y como comentaba Antón, se está produciendo ese trasvase de votos en la derecha que hace que cuando tú sumas el porcentaje de votos de Vox y de Alvise llegue a ese
17%, que hoy titula esta encuesta diciendo, ojo, que llega a su máximo histórico. Y además lo está haciendo en sectores de la población que hasta ahora no habían penetrado con tanta fuerza, como son sectores con menos nivel formativo y con menos renta. Yo creo que eso es importante porque era un tema que hasta ahora no se había visto, por lo menos con la claridad que se está viendo hasta ahora, ¿no? En ese sentido, efectivamente, las preocupaciones de los españoles, que hoy en día tienen mucho que ver pues con la cuestión bélica, la crisis financiera, la inflación, los aranceles, todo lo que estamos hablando, es algo que puede decantar voto, incluso que puede decantar a ese sector siempre tan codiciado, ¿no? De esos indecisos, mejor dicho, de esas personas, ese entre 500, 600, 800 mil españoles que en un momento determinado dan el voto al PP o al PSOE, que tienen características concretas y que en un periodo y en un momento de incertidumbre como el actual necesitan buscar seguridad. Quien dé mejores señales de que está dispuesto y sabe cómo proteger y dar seguridad a la sociedad española, creo que está dando en estos momentos con la clave de todo. Elisa. Sí, no, yo quería resaltar una cosa que, bueno, creo que lo habéis dicho los dos, ¿no? Que es entre los partidos centrales del sistema, vamos a llamarlo así, hay unas, temas que la mayoría de sus votantes están de acuerdo, y eso me parece que es muy relevante, ¿no? Habéis mencionado, por supuesto, la guerra de Ucrania, el tema de los aranceles, el tema de defensa, pero yo podría citar otros, ¿no? Por ejemplo, temas de vivienda, la ley del suelo, están mucho más cerca, digo, desde el punto de vista técnico, no de lo que se dice luego, de lo que podría parecer. Por tanto, son esos grandes consensos de la sociedad española los que de alguna forma, entiendo yo, deberían reflejarse en sus líderes políticos. He sumado aquí 61% de los españoles está en esas, coordenadas y, por tanto, lo razonable sería primar acuerdos entre los partidos centrales del sistema, cosa que llevo diciendo aquí yo creo que desde el día que me contratasteis. Pero dicho eso, sí que me parece muy interesante también lo que ha dicho Antón sobre el Partido Popular. El Partido Popular tiene un momento, yo creo, dulce si sabe jugar sus cartas, cosa que casi estoy segura que no va a saber hacer, que es el tema de la situación en que se coloca Vox con su apoyo al trumpismo y casi diría al putinismo, porque claro, las dos cosas es que encima van en el mismo paquete, ¿no? Entonces, claro, es un momento maravilloso para decir, oiga, mire, no, yo soy un partido diferente, soy un partido institucional, soy un partido que juega en otra liga. Lo que pasa es que tenemos el problema del corto plazo, pero es que el problema del corto plazo también lo tiene el gobierno. ¿Qué quiere decir el corto plazo? Hombre, que si puede aprobar los presupuestos, pues aguanto la legislatura o aguanto un ratito, incluso insisto un poco la misma idea, ¿no? Del gobierno cuando tiene los problemas con Junts bien conocidos, es decir, aguanto, pero la pregunta es, oiga, ¿aguanta usted para qué? ¿Por qué no es mejor quitarse estas, alianzas que claramente son tóxicas? Desde luego, el caso del Partido Popular es, creo yo, lo que le impediría ganar holgadamente unas elecciones, es decir, apostar directamente por, como habéis dicho, esos 800.000 españoles que dicen, no, yo lo que quiero es un poco de seriedad y de política coherente y olvidarse un poco del corto plazo. Esto es fácil de decir, pero difícil de hacer por una sencilla razón, porque hay muchos intereses en mantener, un gobierno por muchas razones que, que escapan un poco de Déjame lo que vaya a hablamos. publicidad, porque a la vuelta seguimos con la encuesta, porque no solo había preguntas sobre intención de voto y antes ya Cristina hablaba, todos habéis hablado de las preocupaciones de los españoles, quien mejor lo sepa interpretar. La segunda parte de la encuesta yo creo que define muchísimo ahora mismo cómo está de sensaciones el mundo, o al menos los ciudadanos españoles, cómo está de sensaciones. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta vamos con ello. Primero la noticia relax. Nacho Palomo, buenos días. Buenos días, Ángels. Este sábado se realizó la primera Ruta del Silencio en la Reserva de la Biosfera Riojana. Serán un total de 8 paseos guiados para disfrutar de los sonidos de la naturaleza en primavera y otoño. Hay que inscribirse y es gratuito. Todo un paseo para los sentidos, para sentir la tranquilidad de la naturaleza, como la que da Toyota Relax y sus 15 años de garantía. Hacer yoga o salir con tus amigos. Tener tiempo para los tuyos o para ti. Todo esto nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como la que es capaz de ofrecerte Toyota Relax. La única garantía de hasta 15 años, haya realizado o no el último mantenimiento con nosotros. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es. De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco que suma. Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas sería mayor que el actual. Exacto. La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA. Ana Oslé, buenos días. Hola Ángels, buenos días. A todos nos gusta lo bueno, una buena tertulia, una buena cena, una buena peli y por supuesto una buena conexión. Así que si puedes tener la fibra de Yastel y móvil a un precio estupendo y con un smartphone Xiaomi gratis, apaga y vámonos a Yastel. Venga, llama ya al 1567. Llama a Yastel. Hoy por hoy. Ángels Barceló. 9:40 minutos de la mañana, 8:40 en Canarias. En el abierto, Cristina Monge, Elisa de la Nuez y Antón Losada. Hace 40 minutos que han abierto las bolsas aquí en Europa. Decíamos a las 9 en punto que el IBEX se dejaba ya casi un 5%. Vamos a actualizar este dato. Jordi Fábrega, ¿cómo están las cosas? Pues ahora se deja un poco más, un 5,5% pierde el IBEX 35 y no es de los más castigados porque estamos viendo, por ejemplo, que la bolsa alemana está cayendo un 7%. También vemos caídas parecidas de en torno al 6%. En la bolsa francesa, en la inglesa, en la italiana, es generalizado este mapa de pérdidas que en el caso de entrar en valores en España afecta a todos los 35 que forman el IBEX. Todos están cayendo, los que más, los bancarios, por ejemplo, Banco Sabadell se deja casi un 10% y vemos otros bancos también con pérdidas de alrededor del 8% en un lunes que está repitiendo prácticamente el patrón de lo que vimos el pasado viernes. Casi un 6%, ¿no? Ahora mismo. 5,6% ahora mismo es lo que se deja el IBEX 35. Jordi, gracias. Hasta luego. Esta es la actualización del dato de la bolsa española y de las bolsas europeas después de que ya habíamos vivido una madrugada de caídas en las bolsas asiáticas. Les decía que había una segunda parte de la encuesta de 40DB para la serie y para el país, porque también ha preguntado por cómo perciben los españoles el complicado panorama internacional que estamos viviendo. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Los ciudadanos vislumbran un turbulento futuro. La mayoría cree que en los próximos 5 años vamos a tener un mundo más violento, más autoritario y más desigual. Tan es así que casi la mitad de los españoles consideran que vamos camino de la Tercera Guerra Mundial. Sí, esta cifra es la máxima expresión del clima de pesimismo ante el futuro que se está instalando en nuestra sociedad. El 47% de los encuestados cree bastante o muy probable que se desencadene un conflicto global. Un 43% no considera probable que eso pase. El 10% no sabe. El pesimismo, Ángels, además es transversal a todas las generaciones, aunque entre los más jóvenes es algo mayor la proporción de optimistas que piensan que el futuro nos depara menos violencia, autoritarismo y desigualdad de la que hablabas y más prosperidad y estabilidad. Claro, con estos datos no es una sorpresa que la mayoría de los españoles respalde el aumento del gasto en defensa. No lo es. De hecho, el 55% está a favor de gastar más en protegernos, un porcentaje aún mayor. El 58% apoya la creación de un ejército europeo. Sin embargo, lo que los españoles rechazan ampliamente es la vuelta de la mili. El 58% de los ciudadanos está en contra de volver a implantar el servicio militar obligatorio frente a un 35% que se declara a favor. Los españoles también rechazan enviar tropas españolas a zonas de conflicto y salir de la OTAN. A juicio de los encuestados, Rusia es la principal amenaza para la paz mundial. Así lo ven el 78% de los encuestados. Le sigue de cerca Estados Unidos con un 71% e Israel con un 69%. Ya más lejos están Irán, Corea del Norte y China. Pese a que Rusia es percibida como la principal amenaza, la población española cree más probable que en los próximos años sea Estados Unidos quien se apodere de otros países antes que Rusia invada algún territorio de la Unión Europea. Sin embargo, lo que están más convencidos los ciudadanos de que va a pasar es que los palestinos van a ser expulsados de su territorio. Bueno, y a pesar de este clima belicista, la principal amenaza que perciben los españoles, Miguel, es económica. Sí, es la inflación, el aumento de los precios, y eso que el sondeo se elaboró entre el 28 y el 31 de marzo. Claro, es decir, antes de que Trump lanzara su guerra arancelaria. El 84% de los encuestados cita la crisis inflacionista como la principal amenaza, ligeramente por encima, pero por encima de los conflictos armados, 82%, y las guerras arancelarias, 79%. A poca distancia y con porcentajes superiores al 70% están también el aumento de los populismos y los autoritarismos, la desinformación,
desinformación y las noticias falsas, los ciberataques, las crisis energéticas, el cambio climático y los desastres naturales, el terrorismo internacional o la censura y la vigilancia a través de la tecnología. Y ya en un tercer escalón de preocupaciones están los flujos migratorios, la inteligencia artificial y las pandemias. Y un último apunte, porque el sondeo de 40DB también ha preguntado por ese controvertido kit de emergencia que propuso la Comisión Europea hace un par de semanas. Y hay división sobre la medida. El 52% asegura que no preparará el dichoso kit y el 44% sostiene que probablemente o con toda seguridad sí que lo hará. Así que 4 de cada 10 españoles se declaran dispuestos a prepararlo. Por generaciones, los jóvenes son los más previsores y los más dispuestos a preparar el kit de emergencia, y especialmente las mujeres. Miguel, gracias. A vosotros. Bueno, pues la mayoría de los españoles está a favor de gastar más en protegernos, de gastar más, de aumentar el gasto en defensa, y esto yo creo que va íntimamente ligado, Antón, con la retórica que han utilizado los dirigentes políticos a nivel mundial, a nivel europeo, sobre la situación en la que estamos. Bueno, es evidente que si se buscaba crear un clima, exacto, a eso me refiero. El clima está creadísimo. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a ver a Estados Unidos en el top de amenazas para la paz mundial, por encima de Irán, por encima de Corea del Norte, por encima de China, ¿no? Es curioso, esto es un momento cañones o mantequilla, el famoso dilema, pero al revés, ¿no? El votante de derechas está más preocupado por la mantequilla y el votante de izquierdas está más preocupado por los cañones. O sea, el votante de derecha tiene en este momento su preocupación central en la inflación, las guerras comerciales, y el votante de izquierdas está más preocupado por los conflictos bélicos, el aumento del gasto militar, ¿no? Yo sé que vosotros no le tenéis fe a mi amigo Alberto Núñez Feijóo, pero yo todavía la conservo, y yo estoy seguro de que él va a saber intuir la posibilidad que se intuyen estos datos, ¿no? Si vas al desguace ideológico o al despiece, mejor dicho, ideológico de esa mayoría que quiere que aumente el gasto militar, esa gran mayoría viene sobre todo de votantes del PP. O sea, son los votantes del PP los que lo tienen clarísimo. Los votantes del PSOE no lo tienen tan claro. De hecho, es un 53,7 votantes del PP, 40,5 votantes del PP, un 27,3 votantes del PSOE. ¿Qué quiero decir? Bueno, este es el momento ideal para Alberto Núñez Feijóo para incrementar su imagen de hombre de Estado. En lugar de resistirse a ese aumento del gasto militar y andar con que si tiene que ir al Parlamento, que si no, es el momento de darle a sus votantes lo que quieren, de darle a su partido lo que su partido parece que quiere y de colocar a Pedro Sánchez en una posición que es complicada en este momento, porque el votante de izquierdas no lo tiene tan claro. Y de hecho de ahí viene este resultado que nos da la encuesta de intención de voto. Hay trasvase en la derecha, pero en la izquierda el votante se va a su casa. Claro. El votante del PSOE se va a su casa, el votante de Podemos se va a su casa, el votante de Sumar se va a su casa. Y yo creo que tiene mucho que ver con que efectivamente no es un espacio en el que el votante de izquierda... El actual clima es un clima donde el votante de izquierdas, por las razones que sean, no está cómodo. Me he puesto solo una curiosidad. Me llama mucho la atención que el 53,1% de votantes de Vox identifica a Rusia como una amenaza. Sí, eso porque sus líderes claramente no. Andan un poco liados. Claro, andan un poco liados, yo creo. Pero eso se empezó a ver ya hace como un par de meses también, que los votantes de Vox mayoritariamente, no recuerdo el porcentaje, pero era más del 50%, decían que la llegada de Trump a la Casa Blanca y toda su política económica iba a suponer un grave problema para Europa y para España. O sea, que efectivamente... Eso define mucho al votante de Vox. Claro, o sea, tiene allí los líderes de Vox, efectivamente deberían empezar a ver cómo entiendan esos votantes, ¿no? Comentaba Antonio, oye, que es que la izquierda y la derecha no ve igual esto de toda la cuestión militar, ¿no? Y efectivamente eso puede explicar. Yo, más que decir que se van a casa a la izquierda, lo que diría es que se encuentra ahora mismo en ese momento de que no sabe si ir a votar o no, o sea, contestan, ¿no? No sabe si ir a votar o no, si va a votar no sabe muy bien a quién votará todavía, porque efectivamente son temas que incomodan. La cuestión que tiene que ver con lo militar, con la guerra, a la izquierda la incomoda, sobre todo tras unas décadas en las que toda Europa, y la izquierda en particular, ha creado una especie de espejismo, ¿no? De que ese tipo de cuestiones estaban fuera ya de nuestra realidad, y ahora estamos viendo que llevamos ya unos años viendo que no es así, ¿no? Y por otro lado, la derecha con las cuestiones económicas, que claro, o sea, con las cosas de comer no se juegan, ¿no? Que decía. Entonces, son los temas que incomodan y que explican muy bien lo que nos dice esa encuesta, ¿no? A mí me llama la atención también mucho del tema de las preocupaciones de los españoles, el absoluto presentismo en el que vivimos, ¿no? Los dos riesgos que han dejado de ser un riesgo para materializarse en tragedias en España en los últimos años aparecen en los puestos de abajo de la tabla de preocupaciones. Uno, la pandemia,
Es decir, la aparición de una pandemia está en el puesto número 13 de preocupaciones ahora mismo de los españoles, cuando la tuvimos hace nada. Todavía nos estamos recuperando de muchas de las cosas que pasaban allí. Y segundo, la crisis climática, que aparece en el puesto número 8, responsable de buena parte de esos 228 vidas humanas sesgadas y enterradas, ¿no?, bajo la DANA en Valencia. Entonces, parece que sean cosas que ya hemos dado por hecho que han pasado, que no tenemos una conciencia de que eso puede volver a pasar en cualquier momento. Y el presentismo del discurso público, que ahora estamos debatiendo aranceles, la guerra, el rearme y demás, lo puede todo, ¿no? Entonces, eso es un elemento... Claro, es que es muy interesante, porque podremos dejar de hablar de esto a lo mejor dentro de un mes y la preocupación será otra. Efectivamente, con lo cual, cómo la conversación pública determina, sí. Ojo, la sensibilidad y determinadas preocupaciones, es una cuestión fundamental. Y ya centrándonos en los temas más de carácter militar, estamos claramente en un marco que favorece más a la derecha que a la izquierda. Esta encuesta lo deja clarísimo. También va a favorecer más las alianzas de los partidos de la derecha con sus votantes y quizá entre algunos de ellos. Y por otro lado, es muy curioso ver que cuando se pregunta a los españoles cómo aprueban cada una de las cuestiones que tienen que ver con los temas militares, desde el ejército europeo, incrementar el gasto en defensa, volver a recuperar el servicio militar obligatorio, mandar tropas, cuanto más implicación suponen esas medidas, menos apoyo tienen. ¿Vale? O sea, una cosa es decir que se cree el ejército europeo y otra cosa es decir que se recupere el servicio militar obligatorio. Sí, yo quería decir que lo que sí que me parece que es bastante transversal y por supuesto que tiene que ver con la compensación pública, pero la compensación pública tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Entonces quiero decir, claro, presentismo sí, pero es que cuando estás viendo lo que pasa con Rusia y Estados Unidos, pues es normal, porque además al final, aunque nosotros somos los que estamos más lejos, esto es una guerra en Europa, ¿no? Y por tanto presentismo tiene cierta lógica, porque oiga, mire, resulta que nuestros aliados tradicionales ahora parece que están más bien con los rusos hacen frontera con varios países de la Unión Europea, hombre, tiene cierta lógica. Es que no hace ni 6 meses que estábamos aquí todo el mundo absolutamente y seguimos aterrorizados viendo las imágenes de la DANA y sin embargo eso ha caído ya al octavo puesto de preocupaciones. Pero escucha, yo creo que, por eso digo que el presentismo en materia de, digamos, sentimiento de amenaza, porque efectivamente Rusia se convierte, como se ve en la encuesta, en la principal amenaza y porque nuestro aliado tradicional que de alguna forma nos protegía, resulta que ya no solo nos protege, sino que se puede convertir en un enemigo. A mí eso es un enorme cambio histórico y entiendo perfectamente que más allá de la conversación pública, que sin duda eso, digamos, impulsa esa preocupación, pero que es una preocupación muy real. Yo creo que eso está muy en la calle y por tanto tiene toda la lógica del mundo que la gente esté preocupada. Y claro, la diferencia, como bien decís, es un poco la reacción frente a eso, ¿no? Que la reacción, estoy de acuerdo con Cristina, cuanto más lejos me parece mejor, hombre, un ejército europeo mejor, si es a nivel de Unión Europea, porque de alguna forma, digamos, no solo te implicas menos personalmente, sino menos ideológicamente, que creo que es importante también. Sobre todo para los votantes de izquierda, bueno, si esto es una cosa de la Unión Europea nos parece bien, es una reacción de todos, no tiene la misma connotación, ¿no? Y creo que eso es importante. También veo como algo importante pensar que estas amenazas no son solo, digamos, militares, ¿no? Yo decía, la Tercera Guerra Mundial, claro, pues la Tercera Guerra Mundial puede ser una guerra comercial, puede ser una guerra, digamos, de desinformación, puede ser una guerra de drones, ¿no? Quiero decir que también eso también está justificado. Y por terminar con lo de la DANA, yo creo que no es que se nos haya olvidado, es que el problema de la DANA es que es un problema que no se puede resolver de la noche a la mañana, es un problema complejísimo, tiene que ver por supuesto con el calentamiento global, pero tiene que ver con un montón de decisiones mal tomadas, ¿no? Entonces yo no creo que se te haya olvidado, pero sí, de muchas de las cosas que están implícitas en la DANA, no es una cosa que tú puedas resolver mañana. Yo creo que eso la gente lo sabe. Pausa y seguimos. Vamos a ir terminando ya el abierto, que están aquí Pepe Rubio, Sergio Castro, para contarnos qué vamos a hacer a partir de ahora. ¿Qué tal? Vosotros queréis? Buenos días. Bueno, la semana pasada generé una alarma innecesaria. Quise hacerlo bien y salió muy mal. Así que vamos a hacerlo de otra manera este lunes, en unos minutos, con Voz Pop. ¿Qué tienen que hacer? 1, tener una duda que necesiten compartir para desahogarse y o pedir una segunda opinión. 2, llamar por teléfono al 900-100-800, 900-100-800, teléfono gratuito, y pedir allí turno para participar. 3, saludar a Voz Pop y a Ángels Barceló. 4, comentar su duda y o preocupación con Voz Pop. Y 5, colgar el teléfono cuando Ángels Barceló y Voz Pop se despida. ¡Qué bien lo has hecho! Si hay problemas con esto, cualquier vamos a ver. tipo de duda, cualquier tipo puede preguntar por la bolsa, ¿qué hacer si uno tiene acciones? No la
líe esto ahora porque la semana pasada la lió él, confundía, metió en la misma frase declaración de la renta. Está todo el mundo tan preocupado con la bolsa. Todo el mundo llamaba para hacer la declaración de la renta. A lo mejor es el momento de Bob Pop y su asesor financiero. Bueno, a lo mejor sabe, ¿eh? Yo no lo sé, luego le pregunto. Ser de la bolsa, pero no solo de la bolsa, también de la bolsa de la compra. De la bolsa de la compra. Venga, ¿qué más? La dupla con Galder Reguera y Rafa Cabaleira. Vamos a hablar de una jornada que ha habido ahí muchos tropezones. Tenemos final de la Copa del Rey, ya va a ser el Superclásico el día 26 en la Cartuja, en Sevilla, pero sobre todo nos ha costado, pero hoy va a estar aquí el escritor mexicano Juan Villoro para hablarnos de fútbol y de literatura. Bueno, muchos tropezones. Para el Valencia no ha habido ningún tropezón, por ejemplo. No, digo los equipos de arriba, salvo el Atlético de Madrid, todos han tenido... Bueno, ha habido un gran tropezón. Ha habido un gran tropezón. Y luego ha habido ahí pasitos mal dados. Bueno, sí, claro. Sí. Ha habido muchas cosas. Muchas cosas. Buenas, malas, regulares. Sí. ¿Qué más? Pues nada, yo voy a hablar de alguien que no ha tropezado nunca. El artesano Pablo Ortiz de Zárate va a hablar hoy de Thomas Kinkade. Fallecido en 2012, es considerado, ojo, el peor pintor de la historia, peor pintor de la historia, odiado por los críticos a muerte, no lo pueden soportar, pero tenía millones de seguidores y él se hizo millonario gracias a su arte. El peor pintor mejor pintor. El peor mejor pintor. El alcalde Thomas Kinkade. Y en Mitos 2.0 hoy va un mito que yo creo que caemos todos, me lo dices o me lo cuentas. Es esa situación en que tú estás contando una historia a alguien y esa persona después te contesta con otra historia, mejor o peor, da igual. Si tienes fiebre, él ha tenido más fiebre. Si te has comprado una casa, él se ha comprado un chalet. La cosa es competir. La cosa es competir. Competir aunque sea en lo peor. Competir hasta lo peor. Pues ese será el Mitos 2.0 de hoy. Cristina Monge, Elisa de la Nuez, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.